vamos a leer una historia que fue verídica, real, que es sobre la vida de Isaac, el hijo de Abraham, y que está en Génesis 26. Y yo os la voy a leer. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham. Para contextualizar un poquito, en aquel entonces, igual que ahora, tenemos un problema con el agua bien grande, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, ahora ha caído mucha agua, pero tenemos un problema grande en el sentido de que España está en una sequía. Y hay zonas de España que están en sequía crónica ya. Y la tierra está agrietada porque hay falta de agua. El agua, para introducirnos así un poquito más en el tema, para que veáis la importancia que tiene, tu cuerpo, el 60 o el 70% de tu cuerpo es agua. De tal forma que una persona que pese 65 kilos, 40 kilos son de agua. Si una persona que pesa 65 kilos, 40 kilos, que son litros, son de agua. Así que el 60 o el 70% de tu cuerpo es agua. El 90% de tus pulmones están formados por agua. El 70% de tu cerebro es agua. Es así, ¿eh? 70% de tu cerebro, el 80% de la sangre es agua y el 90% de los pulmones son agua. Un ser humano puede pasar unos 40 días sin comer, pero nada más que puede pasar de 3 a 5 días sin beber porque si no se muere. O sea que necesitamos beber. Y todos en algún momento de la vida, o en algún momento del día, tenemos sed. Así que hoy vamos a hablar de estas cosas y son muy interesantes, tanto porque nuestro cuerpo y nosotros necesitamos agua, y no solamente necesitas agua física, sino que también necesitas agua espiritual. Y la tierra, España, no solamente necesita agua física, que la necesita, sino también necesita agua espiritual, porque también hay una sequía espiritual en España. Entonces, en aquel tiempo, en este tiempo también, en el tiempo de Isaac, nos vamos casi 2000 años para atrás, era muy necesaria el agua porque Isaac tenía ovejas, tenía vacas, así que necesitaba agua tanto para vivir su familia como para vivir todo, para sostener todos los rebaños que tenía. Entonces dice, y en aquel entonces construir un pozo no es como ahora que viene una taladradora, taladra y mira a ver si hay agua o no, sino que en aquel entonces era un trabajo bien importante, llevaba tiempo. Entonces dice, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Abraham, de Isaac, cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sinac, Sitna, enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Quiere decir lugares espaciosos. Y de allí subió a Beerseba
Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y vamos a seguir, pero vamos a leer en el 32, dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad se llama Beerseba hasta este día, que es pozo del juramento. Y cuando, bueno, hasta ahí. O sea que Isaac tenía pozos, y como cualquier pastor tiene que ir moviendo los rebaños, y necesitaba tener agua para que los rebaños pudiesen beber en diferentes sitios. Y dice la palabra que el enemigo, los filisteos, sus enemigos, habían cegado, le habían echado tierra a los pozos que su padre Abraham había abierto. Y aquí vemos que hay pozos antiguos, pozos del padre Abraham. ¿Cuántos pozos antiguos o cuántos pozos mayores tenemos aquí? Vamos a levantar la mano los que somos mayores de 60. De 60. De 60. ¿Cuántos somos mayores de 60 aquí? Muy bien, Luis, Josefín, 1, 2, 3, 4. Somos mayores de 60. Así que nosotros somos como los pozos de Abraham. Y hay veces que los pozos, que nuestras vidas las puede cegar, las puede cerrar el enemigo de nuestra alma, que es el diablo. Y a veces nosotros le damos lugar, ¿no? ¿Y qué cosas pueden cegar nuestra vida, pueden achicar nuestra vida, pueden entristecer o pueden minimizar nuestra vida? Pues mirad, puede ser que sean los afanes, las preocupaciones, las ansiedades de la vida, los sufrimientos que hemos tenido a lo largo de la vida y que van entristeciendo, van apagando nuestra vida. El enemigo se encarga de apagar nuestra vida por circunstancias que nos han podido pasar de desastres o de dolor. Los afanes, las ansiedades, puede ser también el correr detrás de cosas que no tienen ningún fruto y que están ocupando un lugar en nuestra vida que no tienen que ocupar y que nos restan fuerza. Por eso es importante saber qué tipo de decisiones tomamos en la vida, para no correr lo que no tenemos que correr y detrás de lo que no tenemos que ir detrás. Puede ser estar continuamente codiciando o anhelando algo. Continuamente estamos fijándonos en lo que no tenemos, en vez de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Estamos continuamente fijándonos en lo que no tenemos, y esto también resta, y con esto perdemos fuerza. El enemigo hace que perdamos fuerza en nuestra vida. Dice en Hebreos: despojaos de todo peso y del pecado que os asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay veces que llevamos pesos en nuestra vida, a veces llevamos el peso de alguna persona. Nos hemos responsabilizado de gente que a lo mejor no teníamos que responsabilizarnos, o estamos cargando con un peso que no teníamos que cargar. Estoy hablando de eso, de pesos de responsabilidades de personas. Por supuesto que los padres tienen que responsabilizarse de los hijos, pero hay en otras ocasiones que parece como que nos podemos responsabilizar de cosas que no tendríamos que ser nosotros responsables. O a veces tenemos yugos en nuestra vida, cosas que nos atan y que son pesos pesados o yugos que restan también nuestra vida y hacen que nuestro pozo esté cegado. En otras ocasiones son
exigencias que nos hacen otras personas, demandas que nos hacen. A lo mejor tienes una exigencia laboral muy fuerte, muy grande, y estás todo el día con esa exigencia laboral y eso te resta, te mina, te quita fuerza. Puede ser también la negligencia, la apatía, la pereza, la desidia, eso también, todo eso, negligencia, apatía, pereza, desidia, comodidad, indiferencia, todo eso también nos resta fuerza. Falta de expectativa de que Dios puede hacer algo en tu vida, y algo fuerte y algo bonito y algo que Dios quiere llevar a cabo. Y la incredulidad, la falta de expectativa, a veces también la religiosidad, el marcarnos unas pautas, ser demasiado legalistas, no estar en el espíritu de la letra, estar en la letra. La letra mata, pero el espíritu es el que edifica. Todas estas cosas pueden restarle fuerza a nuestra vida, pueden cegar el manantial que tenemos todos dentro. Si todos somos creyentes, hay un manantial que es Cristo. Cuando nosotros le dijimos a Jesús, Señor Jesucristo, por favor, perdona por todos mis pecados, perdona por la vida que he llevado lejos de ti, y ahora quiero acercarme a ti y quiero que tú entres a formar parte de mi vida. Y Jesús entra a formar parte de nuestra vida, habita en nuestro espíritu, y eso es el manantial de vida. Pero vuelvo a repetir que ese manantial puede estar cegado por todas estas cosas que hemos dicho. Y los que tenemos más edad, a veces puede estar más cegado por tantas experiencias o por incluso también por la propia vida que a veces te absorbe, te va restando. Pero la voluntad de Dios es que reabramos nuestros pozos, es que nuestros pozos estén bien abiertos. Mira, Jesús está dentro de tu vida, en tu espíritu, y el Espíritu Santo está dentro de tu espíritu, pero no puede fluir. A veces, cuando tienes ansiedad, cuando tienes miedos, cuando tienes incredulidad, cuando tienes afán, ansiedad, preocupación, no fluye el Espíritu Santo en tu vida. Cuando tienes incredulidad, no puede fluir la vida del Espíritu. No puede fluir la vida de Jesús. ¿Estáis de acuerdo? ¿Identificáis esto en vuestra vida? Entonces tenemos que quitar todas estas cosas. ¿Cómo? Pues pensando, meditando, orando. Isaac se propuso abrir los pozos que había abierto su padre y el enemigo había cegado. El enemigo de tu vida es el diablo. Y el diablo utiliza todas estas cosas: afanes, preocupaciones, ansiedades, codicias, ir detrás de cosas que no tenemos que ir, dolor que nos producen aflicciones de circunstancias difíciles, falta de expectativa, el pensar que controlo todo, pensar que ya lo controlo todo. Entonces eso, apago el espíritu con eso. Cuando yo controlo todo y tengo ya todo esquematizado, y bueno, sí, oro a Jesús, sí, pero eso es la vanagloria de la vida. Dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que ama al mundo, el que ama los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vida, dice, el amor del Padre no está en él. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Jesús dijo, los afanes de la vida, el engaño de las riquezas, los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Así que yo puedo tener a Cristo Jesús, pero si ando en afán continuo, en intranquilidad continua, y voy de miedo en miedo. Si vosotros veis las noticias, os dais cuenta de que nos van de temor en temor. Siempre sacan la noticia peor como titular
No sé para qué, para robarte la intranquilidad, para robarte la paz, para robarte la tranquilidad, para meterte miedo, para meterte temor. Pero la roca tuya es Cristo. Tu roca es Cristo. Y al principio que sí era la pandemia, luego la guerra de Ucrania, luego que sí que son cosas importantes, ¿no? Pero y es miedo y temor, incertidumbre, ¿sabes? La política, ahora a ver quién nos va a gobernar, a ver qué va a suceder y siempre es estas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo puedo yo el manantial que hay dentro de mí, este pozo que puede estar medio cegado, cómo puedo yo limpiarlo? Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, teniendo comunión con Jesús, poniéndole todas mis cargas, mis ansiedades a Cristo, leyendo la palabra limpia, la palabra sana. Jesús dijo en Juan 4:10, respondió Jesús, estaba con la mujer samaritana y estaban delante del pozo de Jacob. Fijaros, estaba Jesús y la mujer samaritana y estaban en el pozo de Jacob, que había sido excavado hacía 1800 años y aún seguía fluyendo. Sí, seguía fluyendo el agua fresca. Y Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Y entonces ella le dijo: tú, que eres judío y que eres varón, me pides a mí, que yo soy mujer y que soy samaritana, me pides a mí de beber. Y Jesús le dijo: mira, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él que él te diera de beber. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjate qué sencillo, ¿eh? O sea, lo único que yo tengo que hacer es acercarme a Jesús y decirle: Señor, quiero agua viva. Señor, quiero de tu agua. Quiero de tu vida, quiero de tu frescura. No quiero religión. No quiero normas, no quiero reglas. No quiero cosas que carguen mi vida. Señor, quiero de tu vida. Quiero de la comunión contigo. Quiero de tu experiencia. Quiero tener expectativa. Quiero tener ilusión. Quiero tener una relación viva contigo. Entonces dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, y el agua es la vida, es la salvación y es la vida del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir que de ese pozo está manando, hay un manantial que está fluyendo. ¿Y tú te has fijado en un río? Si tú te fijas en el cauce de un río caudaloso y pones tu mirada en un punto, ves pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y pasar litros y litros y litros y litros y litros de agua. ¿Es la misma agua la que pasa por ahí? ¿O es distinta? Es diferente. Está viva. Continua. Así es Jesús. O sea, bueno, yo es que esto, es que no lo conoces. Es inagotable. Y la experiencia con él es inagotable. Y si has caído en la religiosidad, o si has caído en la costumbre, o si has caído en el aburrimiento, quiere decir que no estás teniendo una relación viva con Cristo, que no le estás conociendo, no sabes quién es. Cambia tu manera de orar. Cambia el sitio en donde estás orando. Cambia tu manera de leer la palabra. Cambia la versión que estás utilizando. Cambia. Es posible que a lo mejor el Señor te hable dando una vuelta con el Espíritu Santo y orando por el campo. Bueno, los que estáis aquí en Madrid, no sé pero si podéis. También, ¿sí? Pues por el parque, ¿sabes? Pero habla con Él. Habla con Jesús. Si Él dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pídele. Hoy el Señor te dice, pídele y Él te va a dar agua viva.
pídele y Él te va a dar refresco, te va a dar ganas, te va a dar ilusión, te va a dar fuerza. Dice en Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate bien. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Igual que un río está pasando y pasando litros y miles, pues no sé, imagínate el Amazonas. ¿Cuánto tiempo lleva ahí el Amazonas? ¿Cuántos litros habrán pasado por el Amazonas de agua? Ahora tú fíjate en una eternidad, porque Jesús es una fuente que salta para vida eterna. Yo creo que el Amazonas no va a ser eterno, que en algún momento se agotará o en algún momento cesará de brotar el agua. Pero Jesús no. Y tú tienes ahí ese agua. Bebe de esa agua. Vete y bebe. Está en tu interior. Quizás a lo mejor tiene ramas, o tiene piedras, o tiene hojarasca, o tiene tierra, por todas estas cosas que hemos dicho, de los afanes, de las codicias, de andar de un sitio para otro, de pensar que somos independientes y que lo podemos hacer todo. Limpia todo eso y pídele a Jesús: Señor, quiero beber de ese agua que tú estás ofreciendo. Otro texto que también Jesús habla del agua es Juan 7, del 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dijo? Venga a mí y beba. ¿Alguien tiene sed aquí? ¿Le has dado a todos de beber? Yo, por ejemplo, ahora tengo sed, voy a beber. Si alguno tiene sed, a lo mejor ahora tú dices: acabo de beber. No te preocupes, dentro de 5 o 6 horas tendrás sed. Si alguno tiene sed, y Jesús lo decía sabiendo que todo el mundo en algún momento va a tener sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oye, se puede beber de charcos y se puede beber de agua estancada. Se puede beber de todo lo que las redes sociales te da para beber. Se puede beber del Facebook, agua estancada. Se puede beber de Instagram, agua estancada. Se puede beber de otras personas, agua que no sacia, que no es suficiente. Solamente Jesús te da agua limpia y agua que dice que salta, dice: el que cree en mí, que venga a mí y beba. Y dice: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creemos en Jesús aquí? ¿Cuántos creemos en Jesús? Correrán ríos de agua viva. Y te lo tienes que creer. Correrán ríos, corren de tu interior ríos de agua. Quita todo lo que estorba y deja fluir el río. Quita todo lo que no vale y deja fluir el río. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto está hablando de la experiencia de Pentecostés. ¿Cuántos tenéis el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos habéis tenido esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Vale. Bien, pues aquí alguno no lo ha tenido, ¿no? Pero aquí está hablando de esto. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia de Pentecostés, que está en Hechos 2. Y en Hechos 2 dice la Escritura que fue derramado el Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban en el aposento alto. Dice que vino como un viento recio y el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban en aquel aposento. Y se les repartieron lenguas como de fuego y todos pudieron hablar en lenguajes, en otras lenguas. Y todos fueron llenos, eso, del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, la Iglesia y los apóstoles y los discípulos tuvieron un poder y una autoridad que antes no habían tenido. Y en la Escritura nos habla también de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es algo que tenemos también que anhelar. Y el bautismo en el Espíritu Santo es algo que también tenemos que pedirle al Señor: bautízame con tu Espíritu Santo. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es el que recuerda todas las cosas que Jesús nos ha dicho, es el que nos ayuda a abrir la Escritura y trae esa palabra rema, esa palabra ungida a nuestras vidas que nos hace ir hacia adelante. Amén. Bueno, esto de amén, amén quiere decir así sea. ¿Creéis que Jesús hoy quiere darte de beber? ¿Creéis que Jesús hoy quiere darte de beber? El manantial está en ti porque tienes a Cristo. Pero quizás lo que podemos hacer hoy es retirar todas aquellas cosas que nos impiden que el Espíritu Santo y que Jesús fluya, la vida de Cristo fluya en nuestra vida. Y esto también es muy importante para la gente que está a nuestro alrededor, no solamente para nosotros. Porque a nuestro alrededor hay gente que si no fluye la vida de Cristo, el manantial de Cristo de nuestra vida hacia ellos, es posible que se queden sin salvación. Entonces, ¿queréis? Vamos a orar. ¿Queréis recibir el agua viva de Cristo? Los que no estáis bautizados en el Espíritu Santo, ¿queréis que oremos para ser bautizados en el Espíritu de Dios? ¿Pero qué es eso, Fernando? Hechos 2. Y si leéis Hechos de los Apóstoles, veis como el Espíritu Santo se derramaba sobre la Iglesia, se derramaba sobre los discípulos, se derramaba incluso sobre personas que no conocían, que amaban y que querían conocer a Jesús, y que fue derramado sobre la casa de Cornelio, sobre Cornelio y la casa de Cornelio, fue derramado el Espíritu Santo, y ahí todos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién te dice eso? Ni Carrefour, ni Día, ni Mercadona. Te lo repito. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿quién no tiene dinero aquí? Yo creo que algunos más o menos. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.